¿Qué tal, hermanos? Que el Señor les bendiga. Es un gozo poder compartir con ustedes este tiempo y en manera especial la palabra del Señor. Estamos realmente agradecidos al Señor por su bendición, por su fortaleza, porque Él ha estado y está permanentemente y estará con nosotros cada día como lo ha prometido. Mis saludos, mis cariños a todos los que están escuchando y recibiendo este momento que será sin duda de bendición para cada uno de los que podemos estar atentos a la palabra del Señor. Quiero dejarles algunas verdades bíblicas que tienen que ver justamente el hecho de producir ese ánimo, ese buen ánimo en nuestras vidas. Qué importante es el ánimo, ¿no? Pensaba con respecto a esto, a tal punto que la Biblia nos dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Claro, es bastante difícil y bastante complicado cuando de pronto se padece alguna enfermedad, y esto, bueno, tenemos en nuestro medio hermanos que están por mucho tiempo, años, llevando adelante situaciones, y qué importante es el ánimo. Aún la ciencia, los médicos lo dicen, es fundamental, pero también entendiendo que no solamente en una parte tan, crítica, dolorosa como es el cuerpo, porque somos espíritu, somos alma, pero tenemos un cuerpo que sufre, que se cansa, que muchas veces allí tiene batallas, pero también tiene que ver con aquella área importante que es la vida interior de la persona, ese espíritu que tenemos todo, por supuesto, que es el que nos da la vida y que viene de parte de Dios. Es tan importante también tener allí ese ánimo. Ese ánimo, por supuesto, viene nada menos que a través de la Biblia, la palabra de Dios, a través del Señor. Y yo quiero compartir con ustedes algo importante con respecto a esto, en cuanto a, una expresión que venía con fuerza a mi corazón, algunos versículos ahí salteados, y que nos van a ayudar a través de estos principios, verdades, a poder cada día tener un mejor ánimo, ¿sí? Y cuando hablamos de ánimo, no solamente hablamos de valor, no solamente hablamos de esa energía, sino que hablamos de algo mucho más allá y mucho más profundo, que tiene que ver justamente con lo que el Señor produce. Dios produce en nosotros un ánimo, amén, un ánimo pronto, un ánimo mayor aún, porque viene de Él nada menos que, como dice, por ejemplo, en los días de Nehemías, este hombre restaurador, este hombre que Dios usó en un momento muy importante para los que conocen la Biblia, la palabra de Dios, tan importante, porque no era el mejor momento, era un momento difícil para el pueblo de Dios. Él tenía que restaurar los muros allí de Jerusalén, donde se adoraba a Dios, donde el pueblo buscaba al Señor, pero por causa de que el pueblo se había alejado de Dios, allí los enemigos vinieron contra los muros y allí los destruyeron, los quemaron. Y él se encuentra con esta realidad desde el lugar donde él estaba, ¿no? Era copero del rey, dice la Biblia, y allí este hombre se entera por medio de sus hermanos, porque le viene esa carga de la situación, y él dice, quiero saber qué pasa. Y la noticia no fue la mejor, porque nada menos que los muros estaban quemados, estaban destruidos, todo era escombro, y por supuesto allí el resto de los hermanos estaban dispersos y demás. La situación era crítica. Dios comienza a usar a este hombre. Dios hace de que este hombre, a través de la carga de su corazón, ore a Dios con mucho clamor desde lo más profundo, y de pronto pidiéndole a Dios que le concediera éxito aún delante del rey, para que él pudiera hacer algo. Y se dispone, y Dios comienza a usarlo. Todos conocemos un poquito la historia, pero en un momento donde Nehemías comienza allí a hacer todo el trabajo, con muchos inconvenientes, enemigos que se levantan y demás. Lo bueno de Nehemías es que nunca perdió el ánimo. Fue un hombre allí que mantuvo, de pronto, de parte del Señor, una directiva, una guía. Nada lo sacó, nada lo desenfocó, sino que él se mantuvo permanentemente. Ahora, en el capítulo 8 de Nehemías, podemos ver cómo Esdras, este hombre de Dios, también escriba, juntamente con Nehemías, trae algo muy importante, nada menos que la ley de Dios al pueblo, ¿sí? Esta ley es leída, justamente dice acá, cuando uno mira el capítulo 8 de Esdras, dice el versículo 3, que se leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, ¿sí? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender,
y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Cuando hablamos del libro de la ley en un mes como este, el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, así tan importante y que siempre celebramos cada año, acá, bueno, este libro de la ley tenía que ver con esa palabra, la palabra del Señor. Esta palabra que también dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tan importante, ¿sí? Fue necesario. Esto trajo fortaleza, esto trajo restauración, esto trajo un tiempo maravilloso para ese pueblo, día a día, momento a momento, y que mediante la palabra de Dios, mediante la ley de Dios, allí vino alegría y ánimo al corazón del pueblo. Y dice allí en el capítulo 8, el versículo 10, luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, y dice esta expresión, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Claro que sí, así se relata este pasaje tan tremendo. El gozo del Señor, el gozo de Dios es nuestra fuerza. Si de pronto tenemos que mirar una verdad bíblica que produce en nosotros ánimo, alegría y fuerza, aleluya, ese, como dice de pronto, así un poco interpretando la palabra ánimo, es ese soplo de Dios, maravilloso, porque nuestro ánimo desfallece, de pronto nuestra energía también nos cansamos, y bueno, a veces queremos tener, y bueno, muchos usan, decir, hay que ser positivo, no alcanza. Nosotros necesitamos el gozo del Señor, amén. Esa fuerza que produce gozo en nuestros corazones y alegría, ánimo, viene del Señor, amén. Va más allá de lo humano, de lo natural. Esto es muy importante, mantener en nuestros corazones, aleluya, la seguridad de que Dios se complace, Dios se alegra de su pueblo, de sus hijos, y los levanta en todo momento. Más cuando de pronto hay hombres y mujeres, como aquí, que estuvieron muchas horas, desde de pronto aquí cuando dice, desde el alba hasta el mediodía, ¿sí? Imagínense, abrieron el libro de la ley, se leyó, había una necesidad, reconocieron su condición y estaban tristes porque, claro, sabían que habían hecho cosas que no correspondían, pero allí viene la palabra, dice, no se hagan problemas, ¿sí? Allí celebren, festejen, ¿por qué? No se entristezcan, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Cuando hay hombres y mujeres que creen a la palabra de Dios, le temen y quieren ponerla por obra, allí el Señor envía un ánimo renovado. Amén. Es muy importante mantener esto. Otra cosa es lo que Jesús dijo. Allí, esa expresión de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 38, cuando uno puede mirar esa expresión, dad y se os dará, ¿sí? Dad y se os dará. Y cuando miraba esta expresión en una versión que estuve allí apreciando, me gustó mucho, porque el Señor está hablando y dice, por ejemplo, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que vaya, dice, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio, ¿no? Qué tremendo lo que el Señor dijo, dad y se os dará, qué tremendo, ¿no? Con la misma medida, y qué hermoso es esto, porque cuando nosotros hablamos de dar, no estamos hablando de hacer trueque, no, ningún trueque con Dios no se puede hacer trueque, y no debe ser el interés de ninguno. Cuando nosotros damos, hablamos de invertir, hablamos de desprendernos, ¿sí? Que es muy importante, de no esperar nada a cambio, sino ese dar no tiene sentido, no es lo que el Señor de pronto nos hace interpretar, no es lo que nosotros debemos entender a nuestra forma. Dar habla de desprenderse, de invertir sin esperar nada a cambio, y cuando lo hacemos de corazón, allí entonces sí, el Señor nos da, no esperamos, pero el Señor lo hace a su manera, y si no, no hay problema. Nuestro anhelo debe ser saber dar, y cuando damos de corazón, cuando uno se desprende de algo, de valor, de lo que sea, hacia a alguien, una persona, generalmente, entonces le damos al Señor, por supuesto, allí el Señor se complace, y esto trae mucho ánimo, hermano, trae mucha alegría al corazón, aleluya, produce mucha felicidad. Por eso, en el libro de los Hechos, allí está la expresión en Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir, amén. Más felicidad hay en esto, en dar,
y que en recibir. Por supuesto, Dios tiene que ayudarnos a descubrir este secreto, esta verdad, y cuando esto sucede, usted vive una vida delante del Señor. Y esto produce mucho ánimo, mucho gozo de parte del Señor. Allí el Señor se complace en su corazón, Él se alegra y esa alegría del Señor será nuestra fuerza. Amén. Qué maravilloso. Otra cosa que también es importante, no solo porque es un mandato, una orden de Dios, sino tan importante es lo que dice de pronto allí cuando uno lee en Lucas, capítulo del Evangelio de San Lucas, miraba esta expresión tan conocida porque es la historia relatada allí justamente en el capítulo 15 de San Lucas, con respecto a la parábola de la oveja perdida. Todos conocemos un poquito la historia, pero de pronto dice, hablando de este hombre que había perdido una oveja, dice Lucas 15, versículo 5, dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y el versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Qué maravilloso, aleluya, el gozo de predicar, el gozo de salvar al perdido, aleluya, al cual tenemos que ir a buscar, ¿sí? Y también un poquito más adelante podemos ver y apreciar ya en el versículo, a partir del versículo 11, nada menos que el retorno de aquel hijo pródigo, ¿no? El volver a casa de este hijo pródigo que se había ido gastando lo que su herencia y demás, pero cuando se encontró en un momento muy crítico recapacitó y volvió, dijo: voy a volver a la casa de mi padre donde hay abundancia de pan. Él estaba muy mal, estaba ya padeciendo hambre, quería comer la comida de los cerdos donde trabajaba y demás. Bueno, conocemos la historia, pero allí dice la Biblia en el versículo 23 y 24, después de que él vuelve, después que el padre sale al encuentro, le estaba esperando y lo recibe, dice de esta manera el padre con esta alegría de corazón. Versículos 23 y 24 de Lucas 15, que dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Así como de pronto la parábola de la oveja perdida nos habla justamente del hombre y la mujer que están lejos de Dios y que debemos ir a buscarlo, porque hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, también hay gozo del que vuelve al camino, amén, de aquel que se había perdido y es hallado. ¿Cómo no hacer fiesta? ¿Cómo no regocijarnos? Por eso en esto también hay un ánimo que viene de parte del Señor, una fuerza, un soplo de Dios maravilloso por su Espíritu y su palabra, que nos hace entender que aunque tengamos situaciones, dificultades que quieren desanimarnos, queridos hermanos, tenemos que seguir predicando. El hablar de Cristo, el predicar la palabra, produce en nosotros una alegría y un gozo maravilloso. Aleluya, ¿sí? No debemos dejar de dar, aleluya, dar el mensaje, dar la palabra, traer una respuesta al necesitado. Y también, para concluir, pensaba que el Señor nos dejó este mandato, esta orden maravillosa, en el capítulo 28 de San Mateo, cuando él dice, el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y la promesa es: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué promesa maravillosa. Yo no sé si usted la cree, pero yo la creo. Y digo: gracias, Señor. Él ha prometido estar todos los días. Pero qué importante es cumplir la orden y el mandato del Señor de predicar. Amén. Que el Señor esté con nosotros todos los días tiene que ver, hermano, con el hecho de abrir nuestra boca, de alguna manera, a través de los medios que tenemos, llevar el mensaje. Y cuando lo hacemos, hermano, entonces el Señor estará con nosotros permanentemente. Aleluya. No solamente porque yo me sienta desanimado, y cuanto más desanimado te sientas, luchado, predica la palabra. Sin duda hay otro que está pasando momentos difíciles y no tiene respuesta, no tiene salida, porque no tiene el gozo del Señor. Aleluya. No tiene el gozo del Señor que trae fuerza a tu alma, no tiene estas verdades y no tiene una respuesta. Aleluya. Pero tú y yo tenemos la palabra, tenemos todo lo que Dios nos ha dejado para que nosotros se pueda producir un ánimo verdadero, un ánimo pronto cada día más. Y quiero terminar con Hebreos antes de hacer esta oración en esta noche,
venía con fuerza también estas palabras. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, cuando podemos apreciar las palabras del escritor a los hebreos, tan conocida, pero que dice de esta manera, ¿sí? Maravillosa, y nosotros debemos tener en cuenta esto. Dice Hebreos 12:1 en adelante: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Claro que nuestro ánimo sufrimos. Muchas veces allí de pronto viene el cansancio, viene como el agotamiento, viene con un montón de situaciones, pero que no desmaye tu ánimo, querido hermano. Aleluya, que no desmaye nuestro ánimo. Para esto tenemos que mirar a Jesús. Para esto tenemos que poner nuestra mirada en Él, poner en práctica estas verdades bíblicas y tantas otras que producen en nosotros, aleluya, un corazón con ánimo, con felicidad, con dicha de seguir y de servir al Señor permanentemente. Aleluya, tengamos en cuenta y consideremos aquel que sufrió. Jesús sufrió en la cruz para que tú tengas buen ánimo. Jesús sufrió en la cruz para que yo también pueda tener allí un ánimo verdadero. Aleluya. Y ese ánimo no se canse hasta desmayar. Aleluya. ¿Sabe qué? Todo lo que Jesús hizo al ofrendar su vida en la cruz es para que tú y yo, aleluya, podamos tener una respuesta permanente cada día y cada instante en todas las circunstancias. Y vaya que es así. Por eso en esta noche yo quiero orar al Señor. Quiero orar por tu vida, quiero que oremos juntos. Tú que estás recibiendo estas palabras, escuchando palabras que conocemos, verdades fundamentales, pero que en esta noche, en este momento, son refrescadas para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, tu verdad, aleluya, por esta ley maravillosa, aleluya, que mueve tu mano, aleluya, cuando podemos creerla y ponerla por obra. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno, para que ninguno, aleluya, en vuestro ánimo se canse hasta desmayar. Y si hay alguno que está a punto de desmayar, levántalo con tu poder, envía, aleluya, sabiendo que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Envía, Señor, aleluya, sobre cada uno de mis hermanos y amigos, allí en manera especial esa fortaleza. Dale el entendimiento para seguir hablando, predicando tu palabra, y de esta manera, Señor, ser levantado, que no dejemos de dar a otro, al necesitado, todo, aleluya, lo que está a nuestro alcance, y sobre todo darles la palabra, el mensaje, aleluya, más glorioso y maravilloso, porque no nos avergonzamos del evangelio, porque es poder de Dios. Señor, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Dios les bendiga ricamente, y nos alegramos y me alegro mucho en el Señor de compartir con ustedes este tiempo. Hasta pronto.